Vamos a estudiar con nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Haremos un viaje a través de este libro maravilloso que transforma nuestras vidas. Bienvenidos a este curso bíblico, Comunidad María Mediadora. Sean todos muy bienvenidos a este encuentro que nuevamente el Señor nos permite tener en esta segunda sesión de nuestro primer módulo en el estudio del maravilloso mundo de la Sagrada Escritura. La sesión anterior hemos iniciado una introducción, toda la terminología en general, a todo lo que tiene que ver con palabras claves y con enseñanzas claves para todo lo que va a ser nuestro estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a terminar, a concluir esta parte introductoria para que a partir de nuestro tercer encuentro, nuestra tercera sesión, ya nos adentremos de lleno en la primera parte, en el primer segmento de la Sagrada Escritura, que será el Pentateuco. Vamos a ir estudiando uno a uno los primeros 5 libros de la palabra de Dios, allá en el Antiguo Testamento, como ustedes lo saben muy bien, la Antigua Alianza. Vamos a hablar hoy un poco sobre el canon de la Sagrada Escritura. El canon suena como raro, extraño, eso de por qué se llama canon. Ustedes van a oír de pronto por ahí decir: este libro es canónico, este libro no es canónico. ¿Qué es el canon? Es una historia bonita de donde se desprende. Cuando en la palabra de Dios hablamos del canon, estamos hablando simplemente, usted se lo va a aprender así, estamos hablando del listado, el listado de los libros sagrados. Dirán más elegante, el elenco de los libros que tenemos en la Sagrada Escritura es conocido como el canon bíblico. Es decir, usted coge allá la Biblia que tiene en su casa, mira la tabla de contenido, mira el índice, y uno a uno los libros que le va presentando, eso es el canon, el listado, el grupo, el conjunto, el elenco de todos los libros que tenemos en la poderosa palabra de Dios. Les decía yo que es una historia muy bonita porque vamos a aprender así de una manera muy sencilla de dónde viene la palabra canon. Canon viene de la palabrita en griego que significa medida. Canon, así como se lee en griego, significa medida. Por ejemplo, en la construcción, yo no sé el nombre técnico, pero los que van a construir una superficie, algo, ponen una manguerita, que la manguerita por dentro lleva agua y con eso hacen que dé el nivel. Eso para allá los del mundo de la Biblia se llamaba canon. Esa manguerita que hacía que estuviera parejo, derechito, lineal, eso se llama canon. Tráigame el canon que vamos a medir aquí esta superficie para que quede totalmente derecha. Eso se llamaba canon. Y fue utilizado allá en los comienzos, cuando se fue formando la Sagrada Escritura, fue utilizado fue acuñado el término para diferentes cosas. Por ejemplo, ustedes han oído hablar dentro de la iglesia del derecho canónico. ¿Qué es derecho canónico? Son las normas a través de las cuales se rige todo lo que tiene que ver con nuestra vida de fe. Hay un libro que se llama el Código de Derecho Canónico, así como hay una Constitución civil, está el código dentro de la iglesia y se llama derecho canónico porque es donde están todas las normas para vivir en regla, para vivir alineados, digámoslo así. Entonces lo canónico es lo que nos da rectitud, lo que está derecho, lo que está legal, lo que nos lleva por el buen camino. Entonces de ahí se deriva el nombre de canon para hablar del elenco, del conjunto, de lo que llamamos nosotros libros sagrados, los libros donde está nuestra norma de fe. Veíamos en el encuentro pasado que la Biblia posee la verdad de Dios. Lo que encontramos en ella es todo lo que Dios quiso revelarnos en el transcurso de la historia, de una historia de salvación. Entonces, todo eso que Dios nos transmitió, todo eso que Dios nos reveló, son las verdades que nosotros debemos creer y tener para buscar nuestra salvación. Diría algún santo que la Biblia no nos dice qué es el cielo. La Biblia nos dice cómo se llega al cielo. Cómo se llega al cielo.
no necesariamente qué es el cielo, no es ir a buscar allá en una frasecita exacta, me van a describir el cielo de tal manera, no. La manera de llegar a es mucho más bonito. ¿Cómo llegar? ¿Cómo alcanzar la salvación? Pues eso de cómo alcanzar la salvación lo tenemos en el conjunto de libros agrupados en esta biblioteca que llamamos Sagrada Escritura o Biblia. Entonces, ¿qué es el canon de la Sagrada Escritura? Es el elenco, la lista, el conjunto de los libros sagrados. ¿Qué vamos a ver un poco nosotros en este encuentro? De dónde salieron los libros que tenemos en nuestra Biblia. Este segundo encuentro lo vamos a llamar el canon de la Sagrada Escritura, es decir, vamos a escudriñar un poquito, vamos a investigar, vamos a aprender por qué están estos libros y no otros. Hablábamos en el encuentro pasado de 73 libros, 46 para el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo Testamento. ¿De dónde salieron? ¿Por qué estos? ¿Quién lo decidió que fuera así? ¿Qué criterios se tomaron? Es una enseñanza que nosotros, como personas de fe católica, como personas que ciertamente podemos ejercer un liderazgo dentro de nuestra iglesia, que vamos a ir a esparcir este mensaje a muchos otros, pues debemos tener claro, porque surgen preguntas, surgen interrogantes al respecto. Por eso vamos a iniciar hablando antes de definir bien por qué quedaron estos textos y no otros, o estos libros y no otros, vamos precisamente a hablar del texto que tenemos hoy en la Biblia. ¿Cómo se formaron? Así muy breve y muy elemental, es una pregunta que puede surgir: ¿cómo se formaron estos libros que tenemos hoy en la palabra de Dios? Lo primero, ustedes ven en el fondo de nuestro lugar donde nos encontramos, en la transmisión ven ustedes que hay aquí detrás de mí una especie como de manuscrito, se llama esto, lo que encuentran aquí detrás. Esos manuscritos, esto que tenemos es una representación, digámoslo así, de los primeros textos que pudieron existir de la palabra de Dios. No tenían en aquellas épocas, después vamos a ir estudiando poco a poco, años, lugares, geografía, dónde fue escrito un texto bíblico, más o menos en qué época. En esas épocas antiquísimas, pensemos en el Antiguo Testamento, miles de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues la gente no tenía la posibilidad que tenemos hoy, ni de nuestros medios electrónicos, lógicamente, pero ni siquiera de tener un material a la mano para escribir. No era ir a la esquina y comprar hojas de blog o cuadernos y lapiceros y marcadores y dedicarnos a escribir. No era así. Entonces, la historia de la salvación de la que hablábamos la vez pasada, todo lo que iba ocurriendo en el pueblo de Israel desde su creación y de ahí en adelante, Dios que le iba comunicando sus verdades a personas también concretas, todo ese proceso, primero y fundamental, fue de una manera oral. La palabra de Dios, lo que Dios quiso transmitirnos, las verdades para nuestra salvación, cómo llegar al cielo, todas esas verdades primero se transmitieron de una manera oral, voz a voz. Y ahí hago yo pues como una pequeña cuña, un pequeño paréntesis. Lo leíamos en el encuentro pasado en la carta a los Romanos. ¿Cómo se transmite la fe? A través de la palabra. Muy importante. Por eso nunca nosotros nos podemos cansar de anunciar a Cristo y de anunciarlo con nuestras palabras, de transmitirlo oralmente también, con los acontecimientos, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vida, pero muy importante, el transmitir la fe crece a través también de la comunicación, a través de la palabra. Así se escribió, o más que se escribió, así se ensambló, así se inició todo ese proceso de contar la historia de la salvación. Si lo que tenemos en nuestra Biblia es cómo Dios se fue revelando, cómo Dios fue transmitiendo a su pueblo lo que Él quería en acontecimientos y en palabras, pues lo que hizo ese pueblo de Israel fue empezar
a transmitir, a esparcir el mensaje, a esparcirlo. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Entonces hay una cosa que es muy especial y lo encontramos en la misma palabra de Dios, y es la orden dada por Dios para que se transmitiera de generación en generación todo lo que le iba ocurriendo al pueblo de Israel. Eso tiene también su palabra allá en el lenguaje bíblico y es sicarón, sicarón. Sicarón es memorial. Nosotros hoy, en nuestra fe y en la liturgia de nuestra iglesia, nos movemos y actuamos a través del sicarón. ¿Qué es la Santa Misa? ¿Qué es la celebración eucarística? Un sicarón, es un memorial. Usted oye esa palabrita varias veces durante la celebración de la Santa Misa, el memorial. ¿Por qué? Porque estamos haciendo presente un acontecimiento que sucedió en la historia, en este caso en la Eucaristía es el entregarse al Señor Jesús. Lo que celebramos nosotros en la Santa Misa es el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección, que se entrega por nosotros, que resucita para darnos vida. Pero no es un simple recuerdo, sino que es la actualización, es traer al hoy el acontecimiento que Dios ha realizado en el transcurso de la historia. Entonces, usted toma la Biblia allá en el Antiguo Testamento y se da cuenta que Dios le ordenó al pueblo de Israel que los acontecimientos que iban sucediendo a través del poder de él actuando sobre el pueblo, los transmitieran de generación en generación. Un ejemplo concreto, la Pascua. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto, usted lo lee allá en los primeros capítulos del libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto, Dios lo saca, Dios le dice a los padres de familia a través de Moisés, les dice, vea, ustedes una vez al año van a recordar este acontecimiento, van a hacer memorial de este acontecimiento. Van a reunir a sus hijos y a los hijos de sus hijos, van a cenar, van a hacer la cena de Pascua con los requerimientos, el pan sin levadura, todo esto, el cordero, se lo tienen que comer esa misma noche, en fin, allá está bien estipulado en el libro del Éxodo, dice, esto lo van a hacer año por año, y a sus hijos y a sus hijos de sus hijos les van a contar cómo yo los saqué de la esclavitud, y para conmemorar van a hacer esta fiesta, y van a hablarles, y van a relatarles, y van a contarles a las generaciones venideras el día, el momento y cada uno de los acontecimientos a través de los cuales yo los saqué de la esclavitud. Eso se llama memorial o sicarón. Y así es todo lo que hay en la Biblia. Primero fue oral, porque el pueblo tenía que conservar en su corazón, en su mente, en su memoria, todo lo que Dios iba haciendo por ellos, en el transcurso de una larguísima historia. Entonces las nuevas generaciones, los que iban llegando, los que iban naciendo, sus papás tenían la obligación de relatarles los acontecimientos. Y así empieza a formarse lo que tenemos nosotros hoy como testamento, como legado, como herencia en la palabra de Dios. Fue un proceso primero oral. Eso es muy bonito que en este estudio bíblico que vamos comenzando lo tengamos claro. En la orden del mismo Dios de transmitir a las generaciones venideras todas las hazañas, todas las historias, todas las enseñanzas, todo lo que Dios iba haciendo por su pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Fueron pasando las generaciones. Estamos hablando en general, después nos introduciremos en cada uno de los libros bíblicos, pero así en general, fueron pasando las generaciones. Y entonces, ese mensaje que guardaban como un tesoro, corría el peligro que de generación en generación se fuera de pronto perdiendo, o que llegara un momento en que a las generaciones venideras no les entusiasmaba tanto seguir transmitiendo ese mensaje. También se fue esparciendo más el mundo, ya no era ya un pueblito pequeño, sino que eso se fue agrandando más en cuanto a habitantes y en cuanto a lugares.
entonces se vio la necesidad de dejar por escrito todas esas verdades reveladas por Dios. Y entonces, primero, la necesidad de que no se perdiera el mensaje. Segundo, lo vamos a ir viendo en cada uno de los libros bíblicos. Cada libro bíblico, se los digo de una vez, y es algo que a mí personalmente me gusta mucho enfatizar en eso, y donde hablo de la Biblia siempre lo enseño. La Biblia, cada libro tiene un propósito editorial, cada libro. La Biblia en general como conjunto de libros, como biblioteca, pero cada libro bíblico tiene un proceso editorial, un propósito editorial, perdón. ¿Qué es un propósito editorial? El fin, el querer, lo que Dios a través de unas personas o de una persona en un momento determinado de la historia quería enseñarle a ese pueblo. El Génesis, que vamos a empezar a ver dentro de poco. El Génesis, Dios quiere enseñarle al pueblo cómo fue la creación, cómo fue el primer pecado y cómo fue la constitución del pueblo de Israel. Esas tres cosas quiere enseñar el libro del Génesis. Entonces el propósito editorial del libro del Génesis es ese: enseñar cómo fue la creación, cómo fue la caída del ser humano y cómo fue la constitución del pueblo de Israel. El Éxodo tiene un propósito editorial clarísimo, que es mostrar cómo Dios libera a su pueblo, cómo es fiel a sus promesas y no lo va a dejar sometido en la esclavitud, sino que lo va a llevar siempre por caminos de liberación. Y así podemos mencionar, y lo vamos a hacer en nuestro estudio, el propósito editorial que posee cada uno de los libros bíblicos. Entonces, entre que se podía ir quedando lo de la memoria, lo del sicarón, lo de el mensaje que hay que transmitir se podía ir quedando en el camino, y un propósito editorial en momentos determinados de la historia que había que dejar compilado el mensaje de Dios para una situación concreta que estaba viviendo el pueblo de Israel, o en el Nuevo Testamento las primeras comunidades cristianas, se empieza a compilar, se empieza a dejar por escrito el mensaje bíblico, el mensaje de salvación. Eso fue un proceso, son unos héroes además de todo, además de ser inspirados por Dios. Ustedes ya entienden muy bien de qué estamos hablando. Además de ser inspirados por Dios, esos autores humanos de la Sagrada Escritura son unos héroes. No era un trabajo nada fácil el de dejar compilado por escrito el mensaje de la salvación, el mensaje de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, no habían resmas de papel, no habían computadores, no habían tablets, todo era en cortezas de los árboles, imagínense ustedes, o en piel de animal. Eran los dos materiales para escribir. Nosotros hablamos hoy de papiros y pergaminos. Esos son los papiros y pergaminos. O escribían, ponían a disecar la piel del animalito, y ahí con punzones escribían. O en las cortezas de los árboles, le sacaban al árbol como ese cascarón, le hacían todo un proceso también para disecarlo, y ahí escribían. Preguntan mucho, a mí me preguntan mucho si hay originales de la Biblia. Imagínense ustedes ese material, el cuero de un animal, llamémoslo así, o la corteza de un árbol, para conservar eso en el devenir de la historia, para conservar eso en el transcurrir del tiempo, demasiado difícil. Entonces, se fue escribiendo la Biblia en esos manuscritos, en esos pergaminos, cada uno de los libros bíblicos, y entonces eso, ustedes los que allá tan juiciosos toman notas, vayan tomando nota. Ese material original de la Biblia se llama autógrafo. No como cuando usted le pide por ahí la firma a un personaje y le dice, ay, venga, deme su autógrafo. No, autógrafo quiere decir autografo. Grafo en griego es escrito, el verbo escribir. El verbo escribir en griego es grafo. Y auto, pues, de la misma persona. Entonces, autógrafo es el escrito original. Después del
autógrafo del original vinieron las copias. Entonces, un autor bíblico revelado por Dios, inspirado por Dios, escribió un libro bíblico en la piel del animal, en la corteza del árbol, en el manuscrito, en el papiro, en el pergamino, escribió el libro bíblico. Luego, ¿qué pasó? Que ese manuscrito lo copiaron, es decir, no habían fotocopias, no habían fotocopiadoras, la fotocopiadora era a mano. Entonces habían personas profesionales en aquel tiempo dedicadas a pasar ese texto original a otro. Entonces, gracias a Dios se dio ese proceso. Lo que tenemos nosotros hoy para los expertos, lo que tienen para estudiar los textos bíblicos son esas copias. Cuando ustedes oyen o escuchan o ven por ahí un documental que eso está en tal museo, hay unos en el Vaticano, otros son propiedad privada, están esas copias en muchos lugares del mundo muy bien guardadas, en una temperatura, en una luz, que se puedan conservar. Lo que tenemos son copias. Esos autógrafos en el transcurso de la historia fueron desapareciendo, pero quedan las copias que son fieles totalmente, con cada puntico y cada rayita a ese autógrafo, a ese original de la Biblia. Luego esas copias fueron pasadas a versiones y luego vienen todas las traducciones a nuestras lenguas modernas. Pero más o menos yo creo que se entiende de qué se trata ese proceso. Fue oral, es lo más importante, fue un proceso que durante mucho tiempo fue una transmisión oral, boca a boca, los padres que le transmitían a los hijos por un mandato del mismo Dios, todas esas enseñanzas, toda esa historia, y luego eso pasó a dejarse compilado por escrito en los manuscritos originales llamados autógrafos. Esos manuscritos originales se pasaron a copias y de ahí es donde hoy se han desprendido pues todas las versiones que nosotros tenemos y traducciones de la Sagrada Escritura. Eso en cuanto a formación del texto. ¿Por qué? Acuérdense que estamos hablando del canon, ya saben lo que es canon, el elenco de libros. ¿Por qué tenemos el elenco que tenemos hoy? 46 para el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo. ¿De dónde salieron? ¿Por qué esos? ¿Por qué no otros? ¿Por qué hay unos similares que no entraron? Esa es una historia larga, puede ser denso su estudio, hay una serie de características, hay una serie de situaciones. Yo se los voy a tratar de explicar de una manera muy simple para que nos podamos adentrar ya en nuestra próxima sesión en el estudio de cada libro bíblico. Hay una cosa que es la más bonita y la más especial, y es que el elenco de libros que tenemos hoy en nuestra palabra de Dios, en nuestra Biblia, digámoslo así, y la característica fundamental y más importante es que surgieron dentro de la tradición de una manera espontánea. ¿Qué les da autoridad a estos libros bíblicos para decir que estos son los libros revelados e inspirados y no otros? ¿Qué le da la autoridad al canon de la Sagrada Escritura? Se lo da que desde los inicios fueron estos y no otros los que fueron utilizados por el mismo pueblo de Israel y sobre todo por el cristianismo de los primeros siglos. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando allá vamos a llegar al Nuevo Testamento, cuando estudiemos eso tan bonito como empezó a esparcirse el anuncio del reino y cómo esa enseñanza empezó a ir de un lugar a otro y cómo el mensaje de salvación empezó a llegar a todas partes, en ese anunciar la palabra, sin que hubiera habido propiamente una reunión, un concilio y decir que sean estos los libros, que no sean otros, fueron los del uso cotidiano. Estos fueron los del uso cotidiano, los que la iglesia desde sus inicios empezó a tener y empezó a tenerlos como verdaderamente inspirados y revelados, los santos, los libros de Dios, de una manera muy espontánea. Se iban agrupando, iban teniendo, la misma Biblia nos habla, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, los escritores de
los libros del Nuevo Testamento citan continuamente libros del Antiguo Testamento. Citan el Génesis, citan los Salmos, citan el Éxodo, citan profetas. Entonces eso ya le da toda una autoridad. Le da toda una autoridad porque sin que nadie se los dijera, eran los libros que ellos tenían de una manera espontánea como los libros verdaderamente sagrados. Entonces ahí jugaron parte unas características muy simples. Una, la lengua. Estudiamos nosotros que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, si el libro era escrito en hebreo, ya daba una antigüedad. Ya decían, este libro es de los de toda la historia de salvación porque tiene una antigüedad. Si eran los del Nuevo Testamento, lógicamente en griego. Pero también el mensaje que poseía, y ese es muy importante, la recta doctrina. Tenía un mensaje de salvación, tenía un mensaje totalmente coherente con toda la historia tanto del pueblo de Israel como en el Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver con la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si era escrito en la lengua original, si tenía un mensaje acorde, doctrinal, diríamos nosotros en un lenguaje de hoy ortodoxo, es decir, de línea directa, con autoridad, pues era considerado como un libro sagrado. Y a ese libro sagrado luego lo llamaron entonces libro canónico, que recuerden, canónico porque está en regla, está recto, está con un mensaje que es totalmente apropiado. Pero que nunca se nos pierda de vista que lo más importante fue que, y es lo fundamental, era el aceptado por todos de una manera espontánea. Ese libro era tomado en las pequeñas reuniones, cuando se reunían a hacer oración, a compartir el pan, a ir a llevar el mensaje a otras partes. Eran estos libros los que fueron tenidos en cuenta. La Iglesia Católica dio una definición oficial y solemne de cuál es el canon de la Sagrada Escritura, es decir, el elenco de los libros sagrados. Esto es una tareita que les pongo, búsquenla por ahí en los documentos de la iglesia, o vaya pregunte al sacerdote o vaya pregunte al líder qué es el Concilio de Trento y en qué año fue el Concilio de Trento. Les doy una pestica, fue en el siglo XVI de nuestra época. En el Concilio de Trento, imagínense, apenas en el siglo XVI hubo necesidad de decir oficialmente y de decir solemnemente el elenco de los libros sagrados que en la Iglesia Católica consideramos revelados e inspirados por Dios son estos. Para el Antiguo Testamento estos, y mencionan el nombre de cada uno de los 46, para el Nuevo Testamento estos, y mencionan el nombre de cada uno de los 27. Siempre la Iglesia da una definición solemne y autorizada respondiendo a alguna situación. En el siglo XVI, cuando se da todo lo de la Reforma Protestante allá en Alemania, empiezan a surgir, a decir muchos reformadores que este libro sí, que este libro no. Hasta ese momento no había habido necesidad de dar esa definición así como tan solemne. Fue allí cuando tuvo que darse como respuesta a un momento histórico, a todo lo que estaba sucediendo. Y entonces ahí queda el elenco de los libros bíblicos. En el encuentro pasado yo les dejaba una tareita, libros protocanónicos, libros deuterocanónicos, libros apócrifos. Entonces espero que hayan hecho la tarea, vamos a revisarla, vamos a corroborar allá ustedes a ver qué investigaron y qué les contaron y qué buscaron. Libro protocanónico, como su nombre lo indica, proto primero y canon, ya saben lo que es canon. Entonces, protocanónico fueron los libros que se aceptaron dentro de esa lista de libros sagrados sin ningún problema, sin ninguna dificultad, siempre fueron vistos de esa manera, escritos en el lenguaje original de la Biblia, con una enseñanza y una doctrina totalmente recta. Protocanónico. Deuterocanónico es una serie de libros que tenemos nosotros en la Biblia, cuya aceptación fue no para la Iglesia Católica, pero sí en el devenir de la historia, de pronto fue un poco más tarde, no más difícil, sino más tarde. O sea, los protocanónicos, de una manera espontánea, como lo hemos venido estudiando desde el principio, fueron tenidos en cuenta, y
todo el mundo los utilizaba ya en ese mundo del cristianismo naciente. Los deuterocanónicos fueron entrando un poquito más tarde, lo posterior, lo segundo, entonces vinieron un poquito después. Pero tanto protocanónicos como deuterocanónicos son igualmente revelados, ustedes ya entienden de qué estamos hablando, inspirados, movidos los autores para escribirlos, movidos por el Espíritu Santo, y lo más importante, con una doctrina totalmente recta, eclesiástica y con todo el contenido de la salvación. Son igualmente canónicos. Apócrifos, ustedes, de esto quiero hablar más que de proto y deuterocanónicos, porque hoy en día, a veces en documentales, en televisión, en especiales, en todo esto, surge mucho lo de los apócrifos, con cuestiones que pueden a veces ser simpáticas, otras heréticas, y dicen, vea, es que salió un libro igualito al Evangelio de Marcos, pero se llama Evangelio de Tomás, por ejemplo, donde dice, un ejemplo, que Jesús tuvo esposa. Entonces sale allá y dice, vea, pero es que eso está en un libro igualito a los que hay en la Biblia, con la misma lengua, con una estructura parecida, utiliza términos parecidos a los del Evangelio, es muy igual, muy similar, pero sale ahí un mensaje así. ¿Por qué se llama apócrifo? Porque apócrifo quiere decir lo que está oculto, lo que está escondido. Entonces, eso quiere decir apócrifo, oculto, escondido. Entonces, el libro apócrifo es un libro que, como lo vengo diciendo, puede tener ciertas similitudes, o sea, escrito en un tiempo parecido, en el siglo I después de Cristo, por ejemplo. Posee un lenguaje propio de su tiempo, posee un material para haber sido escrito similar al que tenemos en los evangelios, pero tiene una diferencia para nada pequeña, y es que no es revelado y no es inspirado. Es un libro que posee un contenido, pero que no necesariamente es totalmente cierto. La iglesia nunca lo vio como revelado, como inspirado. Acuérdense que una de las características para quedar dentro del canon bíblico es que tuviera un mensaje de fe y de salvación. Los libros apócrifos no necesariamente tienen un mensaje de fe y de salvación. Como el ejemplo que cité ahorita, hay algunos que son tirando a la herejía, hay otros que no, hay otros que nos dan datos interesantes de la época, pero que no son necesariamente considerados revelados e inspirados. Entonces es muy bueno como tenerlo en cuenta también. Protocanónico, deuterocanónico, apócrifo. Apócrifo, libros que pueden ser de esa época, libros que tienen un lenguaje similar a lo de los libros bíblicos, pero que su mensaje no es un mensaje acorde con la salvación, es un mensaje distinto al mensaje inspirado y revelado en la palabra de Dios. Entonces, eso es como lo más importante a tener en cuenta en cuanto a la formación del canon de la Sagrada Escritura. Nos detuvimos un poco en la historia de la formación del canon del Antiguo Testamento. Les decía yo a ustedes la transmisión oral, no habían los materiales, no era tan fácil, entonces durante mucho tiempo fue la transmisión oral, luego fue la transmisión por escrito, y luego de esa transmisión por escrito, que se llama original o autógrafo, salieron copias, luego de esas copias salieron versiones. Digamos una palabrita porque también es importante y fundamental sobre nuestro Nuevo Testamento. La historia es muy especial porque ¿qué hay en el Nuevo Testamento? Nuestro Señor Jesucristo se encarna, se hace hombre. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Su ministerio público fue muy simple en lo fundamental y en lo importante, pero muy simple. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Llamó a un grupo, lo sacó de sus oficios cotidianos y les dijo, vengan y síganme. Yo siempre digo que hizo una universidad, o un seminario, o una escuela, porque ¿qué hacía el Señor Jesús? Les dijo, ustedes van a venir y van a ver lo que yo hago y lo que yo digo. Esa fue la enseñanza que Él les dio, no más. Lo que yo hago y lo que yo digo. Entonces imagínense ustedes a los discípulos del Señor, a Pedro, a Andrés, a Santiago y compañía,
simplemente detrás del Señor Jesús. Entonces se le acercaba un enfermo y el Señor Jesús sostenía un diálogo con esa persona. Le decía: ¿y tú qué quieres? ¿Y quieres que te salve? Y yo te voy a perdonar tus pecados. Y luego, con toda su autoridad, lo sanaba. Y luego de ahí sacaba una enseñanza para sus discípulos. Seguía el camino con ellos. Y les decía: miren, esa persona que recibió hoy la sanación, su vida es esta, su historia es esta, se acogió a mí, buscó la salvación y por eso recibió también la sanidad. Y en eso se lo pasaba. Después le reunía y de una manera espontánea se reunía un grupo de personas en torno a él. Entonces él decía: este grupito está bueno para contarles una parábola y de esa parábola sacar una enseñanza. ¿Qué es una parábola? Lo veremos en su momento. Es un cuento edificante, como el que usted, papá o mamá, le cuenta a sus hijos para que ellos aprendan algo. Y entonces los discípulos, acuérdense, sicarón, memorial, el judío es un profesional en la memoria, cosa que a veces nosotros en este lado del mundo hemos ido perdiendo. Ellos son profesionales en la memoria. Esos discípulos iban grabando en su memoria lo que veían y lo que escuchaban que Jesús hacía y decía. Y luego, después de la muerte y resurrección del Señor, esa tradición oral, cuando ellos, lo mismo del Antiguo Testamento, empezaron a transmitirse unos a otros en un espacio más breve de tiempo, en un espacio mucho más breve de tiempo, empezaron a transmitirse los dichos de Jesús, sus palabras y las acciones de Jesús, el milagro que hizo, el lugar donde estuvo, cuando reunió a la gente. Todo eso empezó a transmitirse primero oralmente y después la misma historia. Miren lo bonito. Hubo necesidad de dejar eso por escrito. ¿Por qué? Acuérdense de la palabrita: propósito editorial. Propósito editorial. Había una comunidad allá formada después de la resurrección del Señor que estaba viviendo determinadas situaciones y había que llevarles un mensaje. Y entonces Marcos o Mateo o Lucas o Juan o Pablo empezaron a escribir. ¿Y qué iban involucrando en esa escritura? Las palabras y las acciones de Jesús para transmitirles mensaje a esa comunidad. Y así quedó por escrito nuestro maravilloso y tremendo Nuevo Testamento. Así se formó la Sagrada Escritura. Y lo mismo, ellos empezaron a tener como por autorizado y por canónico, y lo tenían como norma de fe, ese escrito bíblico. Esto sí, otros de la época, llamados apócrifos, no, porque en este tenían toda la enseñanza, toda la doctrina que conduce a la salvación. Así se formó, dicho de una manera muy somera y muy simple y para que todos entendamos, nuestra poderosa palabra de Dios. Entonces, resumiendo, ahí tenemos lo que es el canon de la Sagrada Escritura, tenemos la formación del texto, tenemos entendido por qué estos libros y no otros, y tenemos como, sobre todo, que ahí está compilado, se los dije en el encuentro pasado, lo que dice la Dei Verbum. Dei Verbum es un documento del Concilio Vaticano II sobre la palabra de Dios, y dice muy bonito: en la palabra de Dios está todo y solo aquello que Dios quiso que quedara, todo y solo aquello. Entonces, nosotros vamos a tener eso claro. Hemos visto en estos dos encuentros las generalidades de la palabra de Dios, una serie de términos que ustedes van a seguir escuchando, que hablamos aquí de ellos en nuestro curso sobre la poderosa palabra de Dios, el maravilloso mundo de la Biblia, de nuestra comunidad María Mediadora. En nuestro curso vamos a venir hablando mucho de una serie de términos que ustedes ya, yo espero que en estos dos encuentros se hayan ido familiarizando con ellos. En el próximo encuentro vamos a iniciar con el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Nuestro primer módulo de estudio de nuestro curso bíblico se va a llamar el Pentateuco, y ese primer módulo va a tener una introducción al Pentateuco y nos vamos a ir adentrando en cada uno de los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo espero,
siempre hay que partir de ahí, que vayamos leyendo cada libro bíblico. Yo les voy a pedir a usted allá en su casa, en su lugar de reunión, desde donde nos está viendo, le voy a pedir que antes de ver el tercer encuentro empiece a leer. No le voy a decir que se lea los 50 capítulos, pero al menos que empiece a leer el libro del Génesis, los primeros capítulos. Vamos a leer al menos, me gustaría que usted se lea al menos los 3 primeros capítulos para el próximo encuentro. Y no le voy a dejar otra tarea distinta para que venga con el leído. Subraye su Biblia, subraye ya lo que le llame la atención. Lea esos 3 capítulos del libro del Génesis, teniendo en cuenta las palabras que se repiten, una enseñanza que está aquí vuelve a estar aquí. Usted empieza a leer la Biblia en ese sentido. Se llama el método canónico precisamente, y es leer la Biblia con el mismo libro bíblico, es decir, ¿qué me dice aquí la palabra de Dios? Y una clave para usted desde la oración entender un libro bíblico es palabras que se repiten, frases que se repiten. Cuando en 5 o 6 versículos aparece la misma palabra o la misma idea, ahí es donde le está hablando el Señor. Entonces vamos a concluir este segundo encuentro y le damos gracias al Señor porque poco a poco nos va metiendo en este mundo maravilloso de su palabra, y preparémonos porque a partir del tercer encuentro nos sumergimos ya totalmente en el mundo maravilloso de la Biblia, estudiando libro por libro su contenido, sobre todo el mensaje de salvación que tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.